Hola, 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 muy buenas tardes. Había un ramillete de hormigas en el... Sí. No sé si Muy cuenta. buenas tardes, buenas tardes. Bien mañosas. No estaba Hola Samuel, ¿Cómo están? Mucho gusto. Espero que muy bien. ¿Cómo está todo por allá, por esas lejanas tierras del norte? todo bien, gracias a Dios, ya con menos frío. Menos frío, mira, acá hace un calor terrible, terrible, terrible. Se estima dentro de estos días aproximadamente unos 38 grados, estuve viendo por ahí en unas noticias. La verdad es que está pesado. Wow, ok, sí, ¿Y sí es allá? ¿Y bastante fuerte. allá? ¿Frío? ¿Frío todos los días? ¿Fríos o no? No, bueno, esta semana el martes estuvo -1, -2, dependiendo en qué parte de la zona metropolitana estés, y ahorita andamos cerca de los 20. El problema es que aquí el clima es muy extremoso. Puedes Mm. amanecer cerca de 0 grados y acabas con una temperatura entre 25 y 30 grados en el día. Este, Uh, en invierno así es. Este, entonces, pues sí es un tema. Mira, harto, Sí, harta diferencia. aquí O sea, la puedes gente, salir la gente con, que puedes viene de salir otras, con. sí, la gente que viene de otras partes del país dice que si no le gusta el clima de Monterrey, regrese en 5 minutos y va a encontrar otro. Entonces, sí describe bien la situación esa frase. Oh, perfecto, igual debe ser complejo. Sales con, ¿cómo le llaman allá? Chamarra, ¿no? Sí, chaqueta, chamarra. Salen con chaqueta y después me imagino que con polera, ¿no? Sí, sí, y el problema es que aquí la mayoría de las casas son de concreto. Entonces, empieza a enfriar el clima, luego se enfría la casa, luego se calienta afuera y entras a tu casa y tienes frío dentro de tu casa, que es el caso en este momento. Qué complicado, qué complicado. Bueno, acá es relativamente más tranquilo. La diferencia de temperatura no es tan elevada. Así Okay. que, bueno, pero ha hecho un calor últimamente que está, pero horrible. Yo creo que tiene relación con la ola de calor actualmente, ¿eh? Puede ser, sí, sí, sí. Ola de frío, en verdad. Ola de frío en el norte Pues claro, temperaturas extremas realmente. Sí, sí. Bueno, en este caso, como en temas súper atingentes, las temperaturas en vehículos eléctricos son súper complejas. mm, Atentan directamente a la eficiencia de la batería. Hace poquito vi una noticia que no mentiría el lugar específico, ¿no? Pero vi una noticia que habían un aparcadero de muchos Tesla que estaban inmersos en muy bajas temperaturas. eh, ya han habido -10, -20, -30 en lugares, y afecta el rendimiento de las baterías y los vehículos no pueden encender, tampoco se pueden cargar. Es complejo, es complejo. Y bueno, y tiene mucho sentido porque mirado desde el factor atómico, el frío ralentiza toda operación química de alguna forma. Y ahí es donde se ve, digamos, disminuido el rendimiento. Y afecta es correcto. directamente el SOC. Sí, Qué bien, qué perfecto. Acá el grupo curso es todo en una localidad. ¿Cómo es? O algunos pueden estar en la ciudad y otros en otro lugar. ¿Cómo es? no sé la distribución, pero somos de varias partes del país. Creo que la mayoría somos de Monterrey. Monterrey está en el noreste de México, a 200 kilómetros de la frontera con Texas. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, pero hay gente de otras partes del país. Lo Yo que soy no de te sabría Pachuca, por decir ejemplo. es, ¿Cómo? mira, ¿Cómo? Osvaldo es ¿Cómo? Yo, de yo soy de Pachuca. Pachuca. ¿Y dónde queda Pachuca?
Pachuca está a 1 hora, bueno, depende del tráfico, 1 hora, bueno, 40 minutos hasta 3 horas de la Ciudad de México, Wow, dependiendo del tráfico, ¿no? wow. Pero estamos igual que Monterrey, ¿eh? El clima es extremoso. Hoy hacía un calor de esos que... Lo malo de Pachuca es que estamos a 2.400, casi 500 metros sobre el nivel del mar y es Mm, muy... Y Monterrey es húmedo, o sea, es más... Bueno, a mí me gusta en particular el clima más húmedo, Mm. qué pero sí. interesante, interesante. Sí, igual en la mañana hace un frío muy bueno, a mediodía hace un calorón de esos que te fríes afuera en la calle y en la tarde ya empieza a refrescar. Perfecto, perfecto. Si Y quieres ubicar a Pachuca, este, todo el mundo apareció en la escena mundial por el Club de Fútbol Pachuca, que son nuestros clientes los regios, pero pero solamente así es, ubicas a Pachuca, así es, Sí, sí, algo por ahí he escuchado. Sí. así es. ¿Cómo se enteran, cómo se enteraron, cómo es el método, digamos, del proceso? ¿Ustedes están en una certificación, están en una especialización? ¿Cómo se enteran, digamos, en este contexto de la electromovilidad? ¿Por qué nace este interés por esto? ¿Cómo es? En mi caso particular, yo traigo un proyecto de hace ya 6 años. Traigo una relación con una empresa china o con varias empresas chinas para importar vehículos y probablemente hagamos una planta de ensamble. Ese es mi primer paso. Entonces, pues me interesa mucho esta área. Y a mediano plazo la intención es desarrollar vehículos eléctricos Ah, mexicanos. perfecto. Aprovechar ese know-how que tiene lo que los chinos le hicieron a los europeos y y pues tratar de hacerle eso un poco, ¿no? Para ahorrar, porque son proyectos pues, caros, ¿no? ¿Y allá en México hay incentivos gubernamentales que permitan realizar ese tipo de creaciones o tiene una relación con un capital individual? No, sí, sí hay. Bueno, depende, ¿no? Todo es político, ¿no? Podrías tener relación con el Estado o con el gobierno federal para poder hacer cosas así, sí, sí se puede hacer, pero solamente que estés en una muy buena relación políticamente. Y lo demás, pues, es privado, ¿no? Claro. Entonces, a mí, yo me enteré de este tema de la electromovilidad de Monterrey por mi esposa, me pasó un link, creo que no sé si lo vio en Facebook o en Instagram, y me dijo, mira, que no sé qué, y yo, ah, ok, eso es interesante. ¿Y estas clases tienen un desarrollo inicial o puede ser, es para poder, digamos, orientar, digamos, todo este proceso, ¿no? Pero tienen un proceso inicial en el que parten desde la mirada más básica hasta poder tener un desarrollo más complejo, avanzado, o puede toparse una clase con un desarrollo avanzado y otra básica. ¿Cómo es? ¿Cómo van? Yo creo que es un poco más de lo segundo. Hemos tenido ahí clases de varios temas, y si hay, o sea, no tenemos un programa definido de cuáles son los temas que hay que tocar y cómo vamos a ir registrando el avance. Ahí eso se está generando poco a poco. Por ejemplo, ya hay algo definido para el tema de calidad de la energía. ¿Ya? Entonces, y ahorita, por ejemplo, otro en el que también ya estamos agarrando un orden es en el tema de diagnóstico. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo contigo en las últimas 3 clases, que es más teoría en el tema del diagnóstico, y hay otra clase que vemos los lunes y los miércoles, que es ya aplicado, donde, por ejemplo, estamos viendo
cómo diagnosticar un carro con un problema real. Entonces ahí vamos. Un diagnóstico en un Honda Civic, ¿no? Es correcto. Bien, perfecto, perfecto. Y esto es una certificación completa? ¿Es un diplomado? ¿Es un curso? Pues mira, ¿Cómo en el es? caso de nosotros tengo entendido que son varias modalidades, pero ahí a lo mejor Antonio está en una mejor posición para explicar eso. Yo estoy en una certificación. Es una certificación como técnico en electromovilidad. Por eso Entonces, se llaman EV-VIP, ¿no? es correcto, es básicamente para diferenciar para diferenciar los grupos que hay, porque nosotros es una certificación. Vámonos, Creo Dópilo. que Vámonos. hay otros Ya están dando compañeros el león, ¿eh? que tienen una beca ahí del gobierno, pero desconozco el alcance de esos otros grupos. Ya, perfecto, perfecto. Claro, porque he estado en estas 3 clases, esta es nuestra tercera clase, y claro, he visto alumnos que nunca han tomado un escáner, pero sí otros alumnos que han tenido un avance y sí han tomado un escáner, sí han hecho algunas labores, entonces para poder contextualizar un poco el aprendizaje. Sí. Em, Porque acá del grupo ya hay profesionales, en el grupo que tengo acá ya hay profesionales. Se me fue Sí, 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 se me así apagó no. mi computadora, pegué un botón del no break y se apagó todo. Pero bueno. Mientras no sea en el vehículo eléctrico, estamos. Sí, eso sí es. Mi pregunta radicaba si es Y, que acá ya tenemos profesionales o no. En mi caso, yo soy diseñador industrial, y también he incursionado en la construcción. Tengo una empresa constructora también. Entonces, pues y de chiquillo, bueno, en la prepa yo fui un Cebetis donde estudié técnico en electrónica. Entonces, Ya. yo siempre fui de esos que desarmaba todo y lo volví a armar y me sobraban piezas y me gusta desarmar todo siempre. Aprendo mucho. Me gustan los fierros. Tengo 2 cochecitos que desarmé desde todas las tuercas, el clúster, el velocímetro, que restauré desde cero. Este, Interesante. y he aprendido muchas cosas así. La verdad es que cuando vi el primer coche que desarmé, dije, no, pues no tiene gran ciencia. No sé por qué en México no hemos hecho algo. Pero bueno, Buenísimo. ya hay Me parece algunas marcas súper. mexicanas. Me parece súper, súper desafiante que tengas un proyecto más adelante en diseñar un vehículo eléctrico. Lo encuentro súper, como dicen acá, súper el descueve, ¿ah? Súper Sí, genial que puedas como desarrollar ese diseño, ¿no? Sería interesante que en sí, algún momento lo puedas como compartir. claro, claro. De hecho, la intención de estar aquí es esa parte. O sea, yo veo que el ingeniero Pascual, es abierto, le gusta compactar o unir las cosas para el bien de todos. Y me gusta esa sinergia. A veces es difícil encontrar personas así por muchas causas, ¿no? Pero me gusta todo eso que ha compartido, que a los chicos les dice, pues si quieren yo les puedo conseguir trabajo, qué duda tienen. O sea, es una sinergia bien padre, ¿eh? La verdad es que pocas veces, en pocos círculos y lo veo que es honesto, o sea, porque muchas veces decimos para afuera muchas cosas, pero en realidad no las hacemos, ¿no? Y Qué lo veo bien, con ellos, esa súper qué buena bien. disposición. Sí. Y al igual contigo, ¿no? Con todos los que están en su equipo, o sea, padrísimo. Me parece súper bien. Y quién sabe, más adelante puedas como compartir
tu diseño, me parece súper, súper bien. Ahí David está levantando la mano, ¿quiere decir algo? Sí, bueno, referente a la pregunta, bueno, yo en lo personal no tengo escáner, entonces no me dedico a la mecánica automotriz como tal de reparar carros, pero sí estudié mecánica automotriz y trabajo relacionado a la mecánica automotriz. Entonces, reparo lo que son los motores de los carros, motores desvielados, tanto de camiones, de carros, de motos. Perfecto. Entonces, mi trabajo es recibirlos, atender a los mecánicos, recibir los motores, yo los reparo, se los entrego a los mecánicos los vuelven a montar en el carro y ellos se encargan de, pues, en sí de la mecánica. Y cuando tienen algún atorón, de que no saben poner el tiempo, de que hay una falla o algo, pues me piden asesoría y es cuando ya entro yo como auxilio, ¿verdad? Pero en sí, así de llevo a agarrar un escáner, lo hice cuando estaba estudiando ya mecánica, o sea, sí sé lo que es un escáner o el OBD2, la terminología que a veces usan aquí en la clase, pues sí la conozco, pero en sí no la practico, no es mi día a día estar frente a un escáner. Entonces, pues no se me hace un poco complicado entender el progreso de la clase, ¿verdad? Bien, me parece súper bien tu acotación. La verdad es que eso ya es saber mucho, ¿no? Ya es saber mucho de poder ya reparar motores y entregárselo a otras personas, ya eso ya es saber mucho. Claramente hay tecnicismos que a mí me pasa, a todos nos pasa, de que pueden existir situaciones que a lo mejor no manejamos bien, porque no tenemos la práctica, porque no tenemos la herramienta. Tener un escáner y un escáner con muchas funcionalidades, con muchos elementos de ajuste, puede involucrar una inversión que tal vez tampoco la tenemos. Entonces, desde esa mirada, lo encuentro súper bien esto ya saber mucho y claramente después la experiencia, el desarrollo profesional, las características de involucramiento que tengas después, posterior en el trabajo, va a dar paso a que vayas dominando, pero lo importante es tener una base inicial, ¿sí? Y esa es la base que queremos como transmitir en este momento en el que podamos tomar un escáner, conocer las funciones elementales y se acordarán del profesor y dirán, uy, el profesor Samuel dijo esta característica, así que yo ya lo sé. Lo demás es práctica, así que no le veo tampoco un impedimento, al contrario, yo considero que ya es algo fundamental. Cuando yo realice una actividad con un escáner en un vehículo eléctrico o en un vehículo a combustión y que tenga puerto y soporte OBD2, yo voy a tener que saber algunas características funcionales del elemento que quiero medir. ¿Por qué lo digo? Porque si yo quiero medir con el escáner en funciones de lectura de datos en tiempo real, claramente voy a tener que tener un manejo o una información previa de las características del elemento que estoy midiendo, ¿sí? No sé, yo pienso en un motor eléctrico, bueno, saber las características de corriente circulante, las fases de trabajo, las señales que pueda entregar el resolver, que es la posición del motor eléctrico, ¿no? Bueno, todo eso lo puedo medir con el escáner, ¿sí? Por lo tanto, bien, yo considero que sobre esa base, que aunque ustedes no tengan este instrumento, que es el escáner, creo que tener la base inicial, o por lo menos las características teóricas, ya eso es tener una buena base y partir con un pie derecho, ¿sí? Así que lo encuentro, como dicen acá, lo encuentro el descueve, ¿sí? Así que no se sientan de alguna manera complicados por no tener el instrumento, porque no han tenido el escáner previamente, ¿no? Podemos tener incluso hasta un escáner, el ELM237, y con ello podemos medir código de avería y todo esto lo da la experiencia. Esto es un proceso. ¿M? Esto es un proceso cultivable por lo demás. Así que, bueno, a todos le quiero dar la bienvenida a la clase. La verdad es que en este desarrollo, este sería como el tema que engloba las principales características del escáner. Hemos analizado desde la teoría conceptual, desde la mirada de la necesidad empírica de la estandarización,
hemos realizado algunas características del cómo medir, ¿no? Los protocolos de comunicación que creo que eran importantes conocerlos. Y hoy día ya, desde una mirada más práctica, y claramente el día de hoy voy a aplicar una evaluación, sin duda. Necesito ver el nivel de aprendizaje adquirido, ¿ya? Así que en esta evaluación va a ser un poquito más dinámica. Al final de la jornada yo les voy a transmitir ahí unos pequeños ahí trucuñuelas, ¿no? Y con ello podrán medir sus capacidades, pero que estén súper atentos porque hoy día voy a dar muchos tips. Así que, queridos amigos, bienvenidos a la clase de hoy. Tomen nota en un cuadernito, los que son más avanzados y algo más tecnológicos en sus tablets, en sus computadores, sin duda, pero que puedan estar súper atentos porque hoy voy a dar un tip. Voy a hacer un pequeño repaso típico de mí. Eso se llama, desde la mirada del aprendizaje, se llama reactivación de conocimientos previos. Voy a compartir con ustedes. La era de la digitalización está aquí. Denme un segundo. Perfecto. Esto ya lo vimos la primera clase, pero voy a hacer una mirada súper rápida porque voy a dar esos tips que te necesitas para la prueba, ¿sí? Para la evaluación. Allá en México las evaluaciones o las calificaciones son de 0 a 7, son de 1 a 7 o son de 1 a 10, ¿cómo son? De 1 a 1 a 10 10. o de 0 a 100. ¿De 0 a 100 o de 1 a 10? Ya, ya, perfecto. Voy a contactarme con la producción a ver si el ganador en la mejor calificación podrá obtener algún obsequio. Ahí yo creo que me van a colgar por esto, pero vamos a transmitir, ¿ah?, la necesidad de una, de un regalito, no sé. Ahí vamos a ver. Muy bien, lo primero, que es un escáner. Bueno, sabemos que el escáner es un dispositivo electrónico que tiene sentido en poder realizar un diagnóstico, en monitorear, ¿verdad?, el rendimiento de los vehículos en general. Es un dispositivo que sin lugar a dudas tiene una comunicación, ¿sí?, que se establece un lazo comunicativo desde el dispositivo electrónico a un componente denominado unidad de control, ¿verdad? Cabe destacar que en los vehículos hoy día hay muchas unidades de control. Existe la unidad de control de motor, la unidad de control con respecto a la batería de baja tensión, la unidad BMS que relaciona las características de la batería en su cabalidad, ¿verdad? El módulo de control del motor eléctrico, mencionando un vehículo eléctrico, o puede ser el sistema airbag, o puede ser el sistema de frenos ABS. La verdad es que el sistema ADAS, que está muy, muy en boga utilizar ese tipo de sistemas, en realidad todas estas unidades ya puedo con el escáner involucrar una comunicación directa entre cada una de ellas. Estas unidades se empiezan a comunicar entre ellas, ¿sí? Se empiezan a comunicar y empiezan a establecer una comunicación que por lo demás tienen que ser comunicaciones relativamente rápidas, ¿no? Tienen que ser comunicaciones prolijas, tienen que ser comunicaciones ad hoc a la situación. Por ejemplo, les mencionaba hace un tiempo atrás que existía una unidad de control que establecía un comando de datos y que la traspasaba a una línea de comunicación denominado bus, y ese bus establecía toda la comunicación entre las unidades, y la unidad en particular que necesitaba esa información, tomaba esa información, la recaudaba, la procesaba, la aplicaba y podía ejecutar las labores correspondientes. Estas labores correspondientes radican en en los siguientes conceptos: entrada, procesamiento, salida, ¿verdad? Las entradas involucran todos los sensores que tiene el vehículo como tal. Yo puedo mencionar sensores en el conjunto de pack de baterías, ¿no? Puede existir la unidad de monitoreo modular, ¿no? Puede ser la unidad por celdas, que miden el voltaje y la temperatura por módulo, sensor de temperatura, sensores que analizan el voltaje, sensor de corriente, sensores de protección de sobrevoltaje. Pueden haber diferentes sensores en un pack de baterías, ¿no? Toda esta información se envía a una unidad de procesamiento modular
Esta unidad de procesamiento modular toma entre 6 a 10 celdas o depende de la configuración del vehículo. Se establece con un microcontrolador y ese microcontrolador le comunica a la unidad central, que es la BMS, y así yo puedo monitorear todas las celdas. Y si lo que me importa a mí con respecto a la arquitectura de una batería de un vehículo eléctrico es que todas las celdas tengan un voltaje similar, ¿ya? El no tener ese voltaje similar involucraría un problema de eficiencia técnica de esa batería. Por lo tanto, bajo ese principio, es importante mantener el control, ¿verdad? Bueno, esta unidad, que es la BMS, se tiene que comunicar con una unidad mayor, ¿ya? Y esta unidad mayor debe transmitir esta información y la transmite a través del bus para que la unidad mayor tome la información correspondiente. Esta unidad mayor necesita activar el motor eléctrico. Por lo tanto, al querer activar el motor eléctrico, va a necesitar un dato previo, que es una señal de entrada, que es saber, por ejemplo, el voltaje del pack de baterías. Y con ello, activar el motor eléctrico, el tren cinemático, las ruedas y el movimiento del vehículo. El no tener esa información, no se puede ejecutar la salida. Desde esa mirada yo quiero que observen cómo es la arquitectura de conexión, ¿verdad? Entonces, también en algún momento, para poder establecer estas comunicaciones, habíamos conversado con respecto a la localización del puerto OBD2. Y sabemos que el puerto OBD2 es un estándar ya internacional creado en 1996. Atentos, pequeños datos, y que corresponde a un conector de 16 pines, ¿verdad? Ahora, la cantidad de pines que utiliza el conector va a depender del tipo de protocolo de comunicación que se establece, ¿ya? Habían protocolos que eran mucho más antiguos, pero actualmente se utilizan protocolos vía CAN porque son mucho más eficientes, ¿no? Ahora el CAN se puede subdividir en CAN tracción, en CAN comfort, por ejemplo, que son líneas independientes y que no generen una saturación de la trama de datos, ¿ya? Bueno, comentábamos un poco las posibles localizaciones, ¿verdad? De la zona baja del vehículo principalmente. Habían unas zonas que depende de la marca, depende la situación comercial del vehículo. Hay muchos entes reguladores con respecto a los vehículos, por lo tanto, la posición. Estas son las posibles localizaciones. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Y está la entrada o está la comunicación directa del fabricante. Les comentaba, Hyundai y Kia tenían un conector directamente en el puerto, perdón, en el habitáculo motor, ¿no? Ahí tienen un puerto especial de la marca. Pero está el estándar, y el estándar es el cumplimiento de esta normativa de carácter internacional, y dijeron, oye, todos debemos tener este tipo de conector, y este tipo de conector se concentra en esto, ¿ya? Lo más principal de este conector era, bueno, tener algunos indicios claves. Y esos indicios claves, aparte del protocolo, son, bueno, hagamos el 4 y el 5 masa, y hagamos el 16 de carácter positivo, alimentación, potencia. Los otros pines corresponden principalmente al cómo se establece la comunicación, y que existía comunicación vía protocolo o una comunicación de respaldo o una comunicación para hacer otro tipo de trabajos o procesamientos, que eran las líneas K y la línea L, ¿ya? También se definían en un estándar determinado, que era un poco la situación que les quiero transmitir, ¿sí? En ellos, por ejemplo, si quisiéramos hablar un poco de protocolos, ¿no? Podríamos decir que los estándares relacionados con las líneas CAN involucran el terminal 6 y el terminal 14, ¿sí? O las líneas J1850 involucran las líneas 2 y la línea 10, por ejemplo. Existían protocolos 9141 que involucraba la línea 7, la línea 15, ¿verdad? Habían puertos que el fabricante utilizaba para su gusto, para su criterio, para que él pudiera establecer lo que él quisiera, ¿ya? Para Tesla u otras marcas europeas de gama alta, ¿qué escáner recomienda? Uf, qué buena pregunta. Bueno, acá en Chile, lamentablemente, no tenemos Tesla. No tenemos Tesla.
debería ser regulado por OBD2, pero igual involucraría un poco de desconocimiento al respecto, porque como no tenemos Tesla aún, no hemos como llegado, a no ser especialistas en concreto que se estén formando con Tesla, pero no podría como decidirle a 100 y a ciertas si es que utilizan el protocolo OBD2 para comunicación. ¿Ya? ¿Cuál escáner nos recomienda para vehículos híbridos y eléctricos? Bueno, como dice por ahí, hay de todo en la viña del Señor, ¿sí? Con esto quiero decir de que existen los launch y dependen un poco del mercado de orientación, el carácter comercial. Para nosotros, acá en el Cono Sur, nos sirve mucho los launch, porque el mercado principalmente en nuestro país es de carácter chino. Entonces, el escáner launch anda súper bien, súper bien. ¿Hay excepciones? Sí, está el Autel, anda súper bien con los vehículos híbridos y eléctricos del mercado europeo principalmente, pero anda súper bien. El FCAR también anda impecable, que es un escáner acá. Eh, Tenemos el G-Scan, también anda súper bien ese escáner desde la mirada de los asiáticos. Así que hay otras marcas que están saliendo muy buenas. Eh, no recuerdo el nombre específico de una marca que escuché por ahí que estaba saliendo muy bien. La voy a buscar y se la voy a transmitir durante la jornada de la clase. Pero, pero acá por lo pronto el launch anda súper, súper bien. Y depende un poco insisto, el nivel de inversión que quieras transmitir un poco, ¿sí? Yo igual recomiendo de que inviertas en un buen escáner, porque ya los escáneres no deben ser pensados como escáner de lectura de códigos. La verdad es que un escáner de $10 ya podría ser suficiente para poder realizar una lectura de códigos de avería. Leer flujo de datos. La mayoría de los escáneres pueden hacerlo vía protocolo OBD2. Pero anda súper bien un escáner que tenga funciones especiales, ¿ya? Las funciones especiales son las claves de los componentes. El otro día, bueno, me tocó un trabajo y involucraba un vehículo que no era eléctrico ni híbrido, pero de repente el profesor se pone a hacer trabajillos por ahí y me tocó un vehículo que necesitaba realizarle una regeneración de filtro de partículas. Eh, Tenía el scope que tengo yo, sirve claramente para poder hacer regeneración. La mayoría de los escáneres tienen esa función de regeneración, pero no tienen la función de inicialización. Y usted me dirá, bueno, ¿cuál es esa función? Esa función de inicialización es una función que se va a realizar posterior a la regeneración del filtro de partículas para que se elimine la avería, porque tú puedes regenerar, se puede ejecutar la regeneración, ¿verdad? Pero la función de inicialización no quita el código de avería. Y por más que uno borre códigos o eh, desconecte la batería, se descarguen los condensadores de la unidad de control y vuelvas a conectar, sigue apareciendo, porque está en un estado presente y permanente. Bueno, y para poder comprender un poco es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es un código permanente. Con $2.000 si compras uno muy bueno. Sí, con $2.000 andarías bien. Bueno, yo diría que hasta un poco menos, ¿no? Yo he visto algunas ofertas en Amazon que podría alcanzar a los $1.000 y andarían bien. Yo recomiendo el Launch 431 Pro versión 4 en adelante. Si tienes un poco más de ingresos, la versión 5 en adelante anda bien, súper bien. Ya es de color negro el Launch. ¿Qué es el filtro de partículas? Suena como un catalizador electrónico. Bueno, el filtro de partículas, mire, de aquí igual me gustaría establecer un poco la diferencia, ¿no? Em, el sentido de los vehículos eléctricos viene a suplir un poco una característica que ya los vehículos de combustión interna ya no pueden soportar, que es las normas de emisiones. Los vehículos, en la medida que van avanzando, tienen que ir avanzando con respecto a la legislación.
llega un punto en el que los motores de combustión interna siempre van a generar material particulado, siempre van a generar contaminación, aunque el sistema del catalizador esté en completo funcionamiento óptimo, el estado de la mecánica, siempre van a generar un rango de emisión que es mayor, ¿ya? Entonces, la solución de la electromovilidad viene a reducir esos impactos particulares, y ya las emisiones de dióxido de carbono tampoco son tan elevadas. Algunos por ahí detractores de la electromovilidad dicen que poder ejecutar la energía de estos vehículos sí tiene un impacto directo con emisiones de dióxido de carbono indirectas. La verdad es que se reducen significativamente, son vehículos cero emisiones, solamente un poco de material particulado, pero es mínimo con respecto al desgaste de las pastillas y el sistema de frenos, ¿no? Pero es mínimo, 0,01%. Entonces, los motores de combustión ya no pueden más. Ya no pueden más. Por ahí hay un meme que dice, ya no aguanto más. Bueno, ya, así, tal cual. Los motores de combustión interna ya no aguantan más, ¿no? Entonces, los vehículos eléctricos vienen un poco a amortizar esa situación, a hacer un cambio efectivo. ¿Todavía hay mucho trabajo por hacer? Sí, hay mucho trabajo por hacer. Todavía los rendimientos de las baterías, las características técnicas, las características físicas del entorno podrían afectar el rendimiento del vehículo eléctrico. Sí, sin duda, hay mucho trabajo por hacer, pero nosotros debemos estar muy preparados para ese aspecto de la transición, que es un poco lo que voy a plantear, digamos, hoy, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido para avanzar. Bueno, esto nace por los principios fundamentales, los factores claves de la implementación. Ya lo vimos las primeras clases. Tiene relación con la estandarización. Antes o antiguamente todos los vehículos tenían un puerto en particular y que no facilitaba el proceso diagnóstico, sin duda, ¿sí? Cada vehículo con sus propias características, podemos tener muchas marcas y miles de modelos, ¿no? Por lo tanto, podría ser algo complejo. Algo particular sucede en electromovilidad, a menor escala, sí, pero sucede algo similar que tiene relación un poco con el conector de carga, ¿ya? Por lo menos acá en Chile se estableció el conector de carga que fuera el conector tipo 2. ¿Ustedes conocen cuál es el conector tipo 2? ¿Sí? El conector tipo 2, también denominado conector tipo Meneques, es ¿No es el europeo? el europeo, exacto. El conector tipo 2 y el conector tipo Combo 2, que es el conector Meneques, pero evolucionado con carga directa, ¿ya? Bueno, ese conector es el que hoy día se está utilizando de forma bien amplia acá en nuestro país, pero igual depende de la marca, ¿no? Perdón, depende de la legislación interna. Acá, nuestro país, Chile, adoptó ese tipo de conector que fuera más estándar, y la mayoría de los conectores que podría encontrar podrían ser así. Hay vehículos del mercado norteamericano, hay vehículos del mercado chino que tienen conectores particulares. Tesla también tiene un conector particular. Entonces, bajo ese principio deben haber sistemas de estandarización. Y eso es estandarizar, que todos tengan la misma regla. En este caso, antiguamente, en 1996, todos los conectores eran absolutamente distintos. Entonces, el técnico debería estar preparado para ¿Mande? que frente al mercado, Sí, que no le abrieron la llave. frente al mercado en particular, estuviera listo con el tipo de conector y poder, ¿cierto?, enchufarse, ¿no?, al sistema. Reducción de costos y complejidad, bueno, sin duda, esto viene a ser un aporte significativo. El cumplimiento normativo. OBD no solo tiene relación con el puerto de LC ni las características de mantenimiento, sino que tenían que cumplir normativamente las reducciones de hidrocarburos, la reducción de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de óxido de nitrógeno, la reducción de ese tipo de gases post-catalización deberían ser disminuidos, ¿ya? El OBD nació por ese principio, el cumplimiento normativo.
Desde esa mirada, los combustibles empezaron a tener una evolución significativa, le empezaron a quitar el plomo, empezaron a tener características particulares. Los combustibles también debían evolucionar conforme evolucionaban los motores. Los motores de combustión interna sufrieron una transición de aumento de relación de compresión, que varía desde 8 a 1, es decir, 8 veces el volumen del cilindro compactado en una cámara, hasta 12 empezaron a aumentar significativamente sus relaciones de compresión. Entonces, eso permitía de alguna forma aumentar la eficiencia. Los combustibles tuvieron que sufrir un avance significativo tecnológico. Bueno, fue un todo, en verdad, fue un todo. Los motores que hoy día conocemos están, ya no aguantan más y no aguantan más porque siempre los motores de combustión van a emitir una alta tasa eh, de emisiones contaminantes. Entonces, es un tema, es un tema. Si el de 7 pines de pronto se podría cambiar o el tipo de conector o sería muy difícil. Bueno, cuando ya está OBD2, no creo que sea necesario. La verdad es que no lo encuentro necesario. Sí, si es que todavía dentro del mercado te encuentras con un vehículo anterior al año 96 y todavía tenga puerto OBD1, ¿sí? Bueno, igual como todo esto va aumentando, va evolucionando, ¿no? Ya todos vienen con OBD2, pero si te llegases a encontrar con un vehículo que es de anterior al año 96, eh, va a tener que considerar un adaptador, ¿ya? Para el 2025 en Norteamérica se usará el conector de Tesla como estándar y varias marcas han firmado el acuerdo. Incluye México, USA, Canadá. Mira, qué interesante dato. Qué interesante dato. Y sobre los biocombustibles, bueno, los biocombustibles se ocupan mucho, eh, aunque la verdad es que no ha sido, creo yo, esto ya es una mirada personal y una opinión personal, no ha sido lo suficientemente explotado aún. Sí hay vehículos que utilizan sistemas flex, que son sistemas que involucran nafta o gasolina y etanol. Eso aumenta claramente, bueno, tiene una desventaja técnica, sí, tiene una desventaja técnica que al final aumenta un poco las características de deterioro prematuro porque aumenta el octanaje, porque influye en un aumento de temperatura en la cámara, el vehículo debe tener un cierto porcentaje de etanol, no debe ser un uso completamente de etanol, pero los biocombustibles siento yo que no han sido explotados de la manera correcta aún. No creo que sea por falta de desconocimiento, sino que yo creo que hay alguna característica que a lo mejor no sé, ah, que a lo mejor pueda deducir, pero que podrían estar afectando un poco a la producción masiva de este tipo de biocombustible. La solución más certera hoy y que responde a esa transición energética, modo de avanzar, es la electromovilidad. ¿Por qué en vehículos pesados, tractocamiones y maquinaria de construcción, autobuses, no han estandarizado el OBD2? Ya, buena pregunta, buena pregunta. Eh, primero que todo, aquí hay un concepto ya más comercial, ¿no? Yo creo que la pregunta se responde por sí misma, porque la verdad es que tendríamos que, no es tan masivo el uso de maquinarias como vehículos de pasajeros, ¿no? Responden un poco a esa actividad comercial, a esa actividad industrial. Difícilmente, a no ser que trabaje en la propia marca, ¿verdad? Podríamos como manejar ese tipo de información de maquinarias. Pero sí te puedo decir de que desde la mirada de maquinaria pesada, los camiones sí tienen OBD2, ¿sí? Entonces, bajo ese principio, eh, yo creo que eso se responde por sí misma, desde esa mirada comercial, desde esa mirada industrial, es que un poco se genera el impedimento. Yo podría responder con otra pregunta, tal vez. ¿Por qué mucha maquinaria pesada tampoco cumple normas de emisión como el estándar OB2, ¿no? Entonces, por eso, involucra uno desde una mirada comercial, industrial, y que es que no incorporen ese tipo de estándar. ¿Ya?
Espero haberte convencido con esa respuesta. Entonces, el cumplimiento normativo aumenta y facilita claramente el mantenimiento y la reparación. Eso es absolutamente útil. Bueno, sabemos el conector DLC. ¿Qué significa DLC? Data Link Connector. ¿Ya? Es el conector de datos de diagnóstico. A través de ese conector, nosotros podemos establecer una comunicación desde la unidad lógica de control hacia el escáner. Se establecen estándares de comunicación. Esos estándares de comunicación tenían la facultad de facilitar algunos procesos y esos procesos involucraban aproximadamente 6 funciones básicas que debe tener un escáner. Y ya las vamos a presentar. Debía existir un código de diagnóstico de problemas, los famosos DTC, Diagnostic Trouble Code, que son o corresponden a problemas o códigos de problemas. Estos códigos de problemas venían a eso, a estandarizar. Y esas estandarizaciones involucraban la identificación de un componente, la generación del código, y aquí vuelvo a retomar un poco lo que habíamos visto anteriormente, que un código de avería OBD2 o un DTC, Diagnostic Trouble Code, involucraba 5 caracteres alfanuméricos que usted debe manejar, ¿ya? El primer carácter alfanumérico puede tener una relación de 4 variantes. Puede ser body, puede ser chasis, puede ser powertrain o puede ser network, red. Cada uno de ellos con una letra en particular. En este caso, la letra B, body, puede involucrar problemas en el aire acondicionado, en el airbag, por mencionar algunas funciones. El código que empieza con C puede involucrar ABS, control de tracción, etcétera, ESP. Cuando el código de avería comienza con una letra P, puede involucrar problemas en motor, transmisión, generación de alta potencia, baterías de alta tensión, etc. Y cuando el código involucraba una letra U, involucraba una comunicación de red, ¿ya? Eso es en términos bien sencillos, bien generales, ¿ya? Estas 4 clasificaciones. Cuando yo tengo un problema en un vehículo eléctrico, yo aquí quiero transmitir de que depende mucho en donde yo vaya a realizar ese diagnóstico y en la unidad a la que estoy involucrándome. Difícilmente podría obtener un código de avería relacionado con la letra P, P de powertrain, si es que estoy en la unidad del airbag. ¿Me entienden? Por lo tanto, los códigos, si bien se clasifican en este estándar, cuando yo hago una lectura de códigos, no es que yo haga un sondeo topológico, ¿ya? De forma manual, sino que lo puede hacer el sistema más autónomo, ¿no? Pero cuando yo haga un sondeo completo, no necesariamente me van a aparecer toda la lista de códigos. Los escáneres hoy día más actuales lo pueden hacer, ¿no? Pero los antiguos y que siguen siendo OBD2 pueden involucrar el código de avería, pero por sección. O sea, yo tendría que involucrarme en el motor, en la transmisión, si quiero ver algún código de avería. O tendría que involucrarme en el airbag si es que quiero ver alguna avería. O involucrarme en la unidad del ABS si es que quiero ver una avería con código C. Hoy día se puede hacer un monitoreo, sondeo completo. Se puede hacer un sondeo completo donde las unidades donde el escáner hace un sondeo a todas las unidades y dice, bueno, esta unidad tiene problemas, esta no, etcétera, etcétera. ¿Ya? Un sondeo topológico. El segundo carácter involucra la generalidad del código de avería. Si es que el código es genérico o si es que el código es específico del fabricante. Cuando el código es genérico, lo puede interpretar cualquier escáner, pero cualquier escáner. Un escáner, bueno, que cumpla con protocolo OBD2, un EML237, son esos escáneres que valen $10. Y cuando el código ya involucra un carácter 1, ya es más complejo porque ya un escáner con protocolo OBD2 ya no lo puede interpretar tan fácilmente. Hay algunos códigos de avería que tienen relación con códigos 1, pero no son toda la gama. Son muchísimos códigos, muchísimos códigos.
El tercer carácter involucra el sistema en particular. Sistema de combustible, sistema de aire, sistema de ignición, el sistema de control de emisiones, velocidad del vehículo, sistema de control de aire, salida del circuito, transmisión. Y para nosotros en electromovilidad, el tercer dígito involucra en letras, que puede ser A, B, C para circuitos de propulsión eléctrica. ¿Ya? Bueno, y el cuarto y el quinto carácter alfanumérico, digo alfanumérico porque hoy día ya puede ser letra y puede ser número, antes era solo número, involucra la falla en cuestión. O sea, sensor particular, actuador particular, involucra ya el componente en cuestión. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a transmitir, voy a saltarme un paso agigantado y quiero irme acá a... Mire, por ejemplo, acá les tengo un caso real, ¿no? Aquí tengo un código P0A0D. Primero, características elementales de este código de avería es que yo puedo considerar de que mi problema está en el circuito de potencia, puede ser gestión de la batería, puede ser motor eléctrico o puede ser transmisión. Yo, a través del segundo dígito, yo puedo saber de que es un carácter genérico. Yo, con el tercer dígito, puedo saber en cuestión de que involucra propulsión eléctrica. Este código jamás lo voy a encontrar en un vehículo de combustión interna. Y el 0D es el componente en cuestión. ¿Sí? Entonces, bueno, este código está asociado a esto. Primero que todo, que es un circuito alto. Ya vamos a ir por partes. Después, este carácter OD involucra que es el sistema de interbloqueo. Interbloqueo del sistema de alto voltaje. A ver, voy a borrar para que me aparezca mejor. Bueno, este sistema me está diciendo, el OD me está diciendo que es el sistema de interbloqueo del sistema de alto voltaje y que es el componente específico. ¿Sí? Bueno, este componente específico ya vamos a ver el video, pero este código de avería me está diciendo que el problema es ese, que es un componente en particular. Entonces, con este código yo puedo observar claramente de que tenemos un problema. Este siempre se asocia, los códigos siempre se asocian a un indicador, que en este caso tenemos un problema. Antes, en motores de combustión interna se conocía como el check engine, ¿ya? Algunos más entendidos en la materia le decían el check engine ring ring, pero bueno, no va por ahí, sino que ahora ya es un indicador, una advertencia ya más digital, más clara, ¿no? Que me dice claramente verificar el sistema del vehículo eléctrico con un indicador EB, ¿sí? Aquí está, ese indicador EB. ¿Qué pasa bajo esta característica? Que el vehículo no se puede encender. En los vehículos eléctricos ese encendido no es un encendido con una llave, con un botón en particular y que diga, hoy encendió el motor. No, sino que es un estado. Se conoce como el estado ready, que es el estado listo para poder ejecutar el movimiento. ¿Ya? Y ese estado no se puede ejecutar porque yo tengo un código de avería, tengo un problema. ¿Qué tengo? Un circuito en un sistema en particular. Ya vamos a ver un poco la característica de ese problema, ¿ya? Eh, Vamos a volver un poco acá. Entonces, ya bueno, sabemos la característica del código en particular, ¿no? Y después, bueno, se establecen algunas comunicaciones. Estas comunicaciones se plasman bajo el principio en que el escáner debe establecer protocolos, se entiéndase además como, perdón, entiéndanse además como un tipo de idioma, como un tipo de idioma en que esta unidad pueda establecer con la unidad de control, la unidad de dispositivo electrónico.
que puede ser un protocolo en particular, que es el OBD. Ya vamos a comprender un poco más del OBD. El protocolo 9141, ¿ya? Este protocolo se utiliza en algunos vehículos más antiguos, que proporciona acceso a datos de diagnóstico similar al OBD, que ya vamos a ver en particular qué es. Es un protocolo que parte desde el 90, a principios de la década del 2000, empiezan a aplicar algunas características de este sistema. Y tienen funcionalidades como lectura de datos en tiempo real, tiene relación con códigos de avería, borrar los códigos de avería, e información propia de la unidad, ¿ya? Pero calibraciones o trabajos relacionados con algunas codificaciones, no aplican por ahí. Para eso se establecen otro tipo de protocolos de comunicación. Después se establece el código, o en realidad el protocolo SAE J1850. El SAE J1850 tenía dos variantes, una de señal modulada, ¿verdad? Era un protocolo antiguo que utilizaba principalmente el código 2, perdón, el PIN 2 y el PIN 10, ¿ya? El ISO 14230, comunicación en vehículos, sigue siendo relevante porque es una señal complementaria para poder observar las informaciones. El escáner también decide qué protocolo poder utilizar y con ello poder comunicarse de la mejor forma. Define varios modos de diagnóstico, como la lectura de códigos de diagnóstico, el borrado de códigos, la lectura de datos en tiempo real y algunas ejecuciones de trabajo como aprendizajes. Había un aprendizaje que involucraba la mariposa aceleración electrónica, ¿no? Cada vez que yo desconectaba la batería, se borraba esa información y debía nuevamente establecer una comunicación y decirle a la unidad, enseñarle, por eso se llama aprendizaje, enseñarle ciertos parámetros y con ello se pueda manejar mariposa de aceleración electrónica. Después ya se establece el protocolo CAN. El CAN involucra una alta tasa de velocidad. Sus caracteres están involucrados. No vamos a profundizar las características propias del CAN. No es el área en cuestión, pero sí podemos decir de que a través de este concepto y protocolo, terminal 6 y el 14, se empieza a establecer una comunicación más prolija, más limpia y se pueden establecer información a mayor escala. La actualización de datos in situ son poco delay porque vienen a ser más prolijas, ¿no? Más rápidas por lo demás. Ahora, atención acá, algunos principios operativos. Podemos establecer, atención con esto, que puede ser un dato freak y útil para la evaluación. Podemos conocer los terminales. Bueno, el terminal 1 es un terminal que por lo general no se utiliza en las marcas. No digo, esto no es marca general, esto no es criterio general para todos, ¿no? Pueden haber modelos que sí tengan involucrado el terminal 1. La verdad es que ahí eso depende de cada marca. El terminal 2, que involucra el J1850. El terminal 2, si es que y siempre y cuando el conector tenga este tipo de protocolo. ¿Ya? El terminal 3, que no se utiliza por lo general. El terminal 4 y 5 corresponden a esos terminales de tierra, señal, tierra de potencia, tierra de señal. Terminal 6, que involucra el CAN high, que es esa señal que tiene un voltaje algo mayor, establece una comunicación más elevada. El ISO 9141, si es que está en el protocolo, en el terminal 7, en la línea K. Así lo determina el ISO 9141, pero la verdad es que ahí el fabricante también lo puede colocar en otro lugar, que era el caso que les planteaba yo el otro día con el terminal OBD2, con el terminal DLC, perdón. El terminal 9 que no se utiliza
el terminal J1850, el 2 y el 10 son J1850, la mayoría de las veces. El 11 y el 12 que por lo general no se utilizan. Voy a marcar aquellos que no se están utilizando. Recuerden que esto no es carácter general para todos los modelos. Depende del protocolo con el que esté trabajando el vehículo. Solamente estoy dando algunas directrices con respecto a los pines que se deberían utilizar. El 3 tampoco. El terminal 13, ese no lo utilizan todos. Aquí se establece como tierra de señal, pero no todos lo utilizan. Así que lo voy a colocar ahí a medio. No todos los utilizan. CAN low, que es el 14, sí se utiliza. El terminal, la línea L, no todos la utilizan, pero es ISO 9141. Tampoco no, a medio, no todos los utilizan. Y el terminal 16, que sí lo utilizan, por supuesto. Eso es positivo de batería, siempre. El terminal 8, bueno, que no todos lo utilizan. Entonces, ¿cuáles son los posibles márgenes de acción? Bueno, el 2, el 10, el 4, el 5, el 6, el 7, el 14, el 16, ¿ya? Y algunos posibles son el 13, el 15 y en algunos el 12. Esos son los posibles, los posibles, los posibles. Si mi conector DLC tuviera el conector, el pin 2 y el pin 10 utilizados, podría decir que ese conector se comunica vía J1850. Y podría haber una línea de respaldo que podría ser una línea K. Hoy día la mayoría sí se involucran solamente CAN, como en este caso. Eh, Hoy no podemos borrar acá. Como en este caso, ¿sí? Eh, a ver, voy a hacer un poco de zoom. En este caso tenemos el terminal 1. Depende mucho de la mirada en la que se ve el conector, ¿sí? Pero aquí podemos observar el terminal 1. Borrador. No, no podemos utilizar el borrador acá. Borrar todas las entradas. Esperen un segundo. Bueno, podemos ver el terminal 1. El terminal 1 acá no se está utilizando. Es un terminal vacío. El fabricante no determina utilizarlo aquí. Así que por lo tanto, ahí está eliminado. El terminal 2 tampoco lo utiliza. Si no se utiliza el terminal 2 ni el terminal 10, este conector tiene protocolo J1850. Este conector de DLC tiene protocolo 1850, ¿no? Parece que no. Perfecto. Este no lo tiene. Este conector no se comunica a través de ese protocolo 1850. Por lo tanto, quedan eliminados para la casa. Terminal 3, bueno, es el terminal 3. Por lo general no lo utilizan. Recuerden que esto no es margen, esto no es regla para todos. Pero en este caso, que este es el Hyundai Ioniq eléctrico, no lo está utilizando. 4 y 5 son los negativos. Eso ya lo vimos. 4 y 5 son los negativos. ¿Ya? Y tenemos el terminal 6. Ahí tenemos el terminal 6. El terminal 6 lo podemos establecer como CAN high. Por lo tanto, este sí tiene línea CAN. Tiene línea CAN high y tiene línea CAN low. Y tiene una línea de respaldo y para otras funciones, que es en el terminal 12 con la línea K. El terminal 7 no lo utiliza. Terminal 8 tampoco lo utiliza. 9 no lo utiliza porque no tiene nada. Desde esa mirada yo les planteo que ustedes siempre vean el conector DLC. ¿Esto es por qué? Porque se puede dar el caso de que a lo mejor mi interfase de diagnóstico, la interfase de diagnóstico es esta, mira.
Entonces el escáner, esta es la interfaz de diagnóstico, esta es la que se comunica en el terminal DLC, ¿verdad? Bueno, y se conecta, ¿no? Este terminal DLC es importante que tú realices la visualización de los terminales, que todos los terminales estén bien en la posición que deben estar, y también en el terminal hembra. Y en el terminal hembra, no solamente basta con ver el terminal si es que hace un buen contacto, sino que además siempre, mi recomendación, o por lo menos eso siempre hago yo, que en el terminal de LC tú metas la mano por detrás y tires todos los pines hacia adelante, porque puede darse el caso de que un pin de ellos se encuentre atrás, se vaya hacia atrás. Entonces puede ocurrir de que a lo mejor esta interfase no le envía la información y en el escáner va a decir no tiene comunicación con la unidad. No tiene comunicación con la unidad. Entonces, cuando yo como técnico vea ese mensaje y diga, oye, no tiene comunicación con la unidad, y esto puede ser inmediatamente falla de conexión o que la unidad de control se encuentre en un problema, ya sea desenergizada o defectuosa. Entonces, si yo confiadamente le digo al cliente, oye, tu unidad está defectuosa, la unidad defectuosa puede costar mucho dinero, y podría estar haciendo un mal diagnóstico si es que yo no voy y hago la conexión de los pines como corresponde y veo que cada uno de estos pines se encuentra en perfecto estado. Esta es la interfase. Esta es la interfase. Esta interfase, por lo menos en este tipo de escáner, se comunica vía Bluetooth, ¿ya? Yo recomiendo cable, siempre. Cable mejor, más respaldado. No hay tanto delay, ¿sí? Pero siempre cable. Ahora, claro, la tendencia hoy día es utilizar Bluetooth, pero hay escáneres y escáneres, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos la línea complementaria, la línea K en este caso, la línea del terminal 12, no cumple ISO 9141, en este caso cumple la del CAN, así que ahí en cierta medida tiene como un sentido de libertad para que el fabricante pueda introducirlo en otro terminal. Y bueno, tenemos el terminal CAN Low en el terminal 14, 15 no hay nada. Y si tenemos en el terminal número 16. Y el terminal número 16 es una señal de potencia, muchachos. ¿Ya? ¿Qué es una señal de potencia? Que te vas a encontrar voltaje de batería siempre. Ese voltaje de batería cuando el vehículo está encendido, la batería auxiliar está siendo cargada. Entiéndase batería auxiliar, aquella batería pequeña de 12 volts que le suministra energía a las luces, a las unidades de control para que se mantengan en funcionamiento, y no la batería de alta tensión, que eso es otra cosa. Por lo tanto, esa batería auxiliar debe proporcionar esa información para esto, para que se comuniquen las unidades. Es una señal de potencia que cuando esta batería está siendo cargada, nos podemos encontrar voltajes de 13,5 volt. Así que no te asustes si es que en ese terminal encuentras 13,5 o 14,5 volt. Y en algunas veces te puedes encontrar hasta 15 volt. Esto deben ir bajando de a poco, hasta 14,5 ideal. Pero ese es el rango: 12, 13,5, 14,5 y 15 volt, que es la señal, perdón, no la señal, sino que es la línea de potencia, que también le suministra energía a la interfase de diagnóstico. Por eso es que debe haber un terminal 16, para que cuando yo haga la conexión, se encienda el sistema. Hay algunos vehículos que son en rent-a-car, que justo en el terminal OBD2 tienen GPS. Y bueno, ahí en el GPS, a través de una línea de comunicación de datos, se puede establecer velocidad, se puede establecer algunos datos propios del sistema que se utilicen y se envíen de forma telemétrica.
Y además un terminal 16 para que pueda alimentarse el GPS constantemente, ¿no? Pero eso es una solución. O sea, lo comento porque es uno de los ejercicios que se utiliza. Corriente, baja corriente por lo general, pero es una señal de potencia. La verdad es que tampoco he medido la cantidad de corriente que podría utilizar una interfase como esta. Yo espero que sean miliamperes, el tipo de cable, las características, pero es una interfase de bajo voltaje de funcionamiento, ¿sí? Working current, o sea, corriente de trabajo, son menos de 100 miliamperes. Bueno, no creo que lo vean como tal, pero menos de 100 miliamperes. Así lo establece. Fácilmente ahí podemos responder su pregunta. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Porque voy a avanzar aquí rápidamente y quiero ir a... Todo bien, perfecto. Quiero ir acá a las funciones del escáner, a las funciones del escáner en particular, y que podamos un poco comprender algunos principios que son bien elementales en el proceso. Hay algunas cosas que aplican en electromovilidad y otras que no, ¿ya? Pero todo escáner debe tener funciones, y estas funciones son estas, que son, primero, la lectura de información y datos del vehículo. Datos como el VIN, información de las unidades, software, eh, etcétera, algún código de parte en particular. Pero son informaciones que necesita el sistema tener como referenciales. Algunos que se dedican a la reprogramación toman esos datos iniciales para poder hacer algún tipo de trabajillo posterior. ¿Ya? Después, todo escáner debería tener una lectura de códigos de avería. Estas son las funciones elementales, recuerden. Todo escáner debería tener una lectura de códigos de avería. ¿Ya? En el que la unidad de control le envíe esa información al escáner y que con ello podamos comprender un poco qué ocurrió, bajo qué principio ocurrió también. Borrar códigos de avería. ¿Ya? Borrar códigos de avería son códigos almacenados en una localidad específica, ¿verdad? De la memoria que tiene el sistema electrónico y que con ello eh, lo puede tener como referente ante alguna particularidad, ante algún problema posterior y que el sistema también esté como preparado de alguna forma. Bueno, nosotros podemos eliminar esos códigos si es que nosotros realizamos algún tipo de trabajo, etcétera. ¿Ya? Ahora, yo recomiendo, yo recomiendo desde la mirada más práctica, es que cuando yo tome mi escáner, tome interfase y haga una lectura de códigos de avería, yo no los borre inmediatamente, ¿ya? Porque yo necesito primero tener la mayor cantidad de datos iniciales para poder comprender por qué ocurrió la avería. Y de aquí sale un concepto que se llama análisis de freeze frame o los famosos datos congelados. No aplica tanto a electromovilidad, pero sí quiero que los tengan presentes porque en algunos caracteres de OBD2 sí aparecen, ¿ya? Las funciones del análisis de freeze frame involucran datos congelados, ¿ya? Involucra un aspecto en el que el vehículo puede ir circulando, circula de manera normal y ocurrió un problema. Y cuando ocurrió un problema, la unidad de control sacó la foto y dijo, aquí tomo todos los parámetros del vehículo, los clasifico y me doy cuenta a través de la fotografía el momento en particular que ocurrió la falla. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué los ingenieros pensaron en esta solución? Bueno, pensaron en esta solución porque se dieron cuenta que
Habían averías que ocurrían de forma esporádica. Habían averías que ocurrían bajo condición. Todas las averías se deben cumplir condiciones para que sean averías. No puede ser una avería tan simple. Bueno, una desconexión, sí, puede ser, pero hay averías que pueden darse el caso de que se tiene que cumplir la condición, una condición de funcionamiento. Y esa función de funcionamiento debe ser captada. Entonces, cuando se produce la avería, se cumplió la condición, la unidad de control sacó una foto y se dio cuenta de los parámetros efectivos que tiene el sistema. Por lo tanto, viene a ser igual a una función. Cuando yo hago un borrar o cuando yo ejecuto una eliminación de los códigos de avería, también se eliminan los freeze frame. También se eliminan. Entonces, desde esa mirada debo tener precaución. El monitoreo de datos, que son los datos en tiempo real para comprobar el funcionamiento de componentes. La adaptación o funciones especiales, que hablo ahora un poco más adelante de esto. Funciones especiales que las puedo hacer solo con el escáner. O las actualizaciones que sean locales o remotas. Protocolos SAE J 25. A ver, lo tengo por acá anotado, que se me va un poco. Denme un segundo, lo tengo aquí anotadito. SAE J, SAE J, un segundo. Aquí está, 2534. Esos protocolos, SAE J 2534 o SAE J 1939, son para actualizaciones remotas, ¿ya? Que vienen a utilizarse para que el vehículo pueda optar a una actualización de software, alguna reprogramación de fábrica, etcétera. Es un protocolo, de alguna manera, entiéndalo, original para que pueda establecerse esa comunicación y la transmisión de datos correspondientes, ¿no? El 2534 es para vehículos livianos y el J1939 es para vehículos pesados. Eh, Ahí te faltó prueba de actuadores. Sí, sí, prueba de actuadores, sí, correcto. Claro, aquí faltó colocar ahí alguna. Gracias por la acotación, Oscar. Lo vamos a considerar. De todas maneras, igual lo iba a explicar en un video que grabé, sin duda. Pero bien, excelente acotación. ¿Qué pasaría si un auto se le cambia la computadora? Ahí está registrado el VIN y el número de motor del auto donante. ¿El escáner puede cambiar esos datos? En algunos, tú puedes realizar ese tipo de función, pero en otros simple y llanamente debería realizar un duplicado de información, ¿no? O sea, si yo quiero cambiar la unidad, yo debo cambiar también todos los datos a la nueva unidad. Pero tiene un proceso igual algo más complejo, ¿no? No es como tomar los datos y traspasarlos. Pasa por un proceso de virginación. Debemos como limpiar toda la unidad en particular. En Dodge sí lo hace Launch. ¿Eso es una pregunta o es una afirmación, Oscar? Es una afirmación. Ah, perfecto. No, bien, Es una bien. afirmación. En Dodge puedes cambiar, con Dodge, con Launch, puedes cambiar el número de serie para que pueda tu inmovilizador reconocer la computadora y poder arrancar. Más sin embargo, no las calibraciones sí las tienes que bajar con J2534. Bien, bien, perfecto. Gracias, Oscar. Buen dato acaba de mencionar. Y tenemos, ya, aquí yo quiero dar una pequeña licencia y que involucre un poco algunas características de los DTC, ¿sí? Ahora, los DTC pueden ser clasificados. Aquí yo los puedo clasificar en códigos que son activos o presentes, en códigos que son pendientes o en códigos que son históricos, ¿no?
Están esos códigos que son esporádicos, que aparecen bajo cierta característica, pero los podría considerar como pendientes porque son códigos que están como al filo y que pueden aparecer bajo una condición en particular. Ya, primero todos estos códigos aparecen cuando se cumple la condición. ¿Qué es cumplir la condición? Por ejemplo, hay vehículos Kia que se tienen que realizar tres contactos de la llave, y ahí recién se cumple el ciclo en particular y aparece una avería. ¿Ya? Eso es cuando los códigos no tienen ejecuciones inmediatas. Con esto quiero decir que, por ejemplo, una desconexión de un componente, claro, el componente no está, ¿verdad? Entonces, si el componente no está, la unidad también lo clasificó y dijo, oye, este componente no se encuentra, así que automáticamente puede ser un activo. Y hay otros que aparecen bajo condición y esos bajo condición son los más complejos y de ahí se desprende un poco el significado de utilizar los freeze frame porque, bueno, pueden aparecer bajo cierto principio. No en todos los componentes se puede utilizar freeze frame además, ¿sí? Principalmente en motor y en conjuntos de potencia de motor. Los activos y los presentes son aquellos códigos que la unidad los clasificó y dijo, bueno, aquí tenemos códigos que cumplen criterios específicos para activarse con una advertencia en el panel de instrumentos. Estos códigos, aquí es un dato importante, indican que el sistema ha identificado un problema actual o persistente en algún componente o sistema del vehículo. O sea, es una relación presente, es una cuestión que está ahí, empírica. Son códigos que se deben abordar de forma inmediata, sobre todo en electromovilidad. Son códigos que se deben abordar de forma inmediata. ¿Ya? La única forma de eliminar este tipo de códigos es atacando la problemática directamente. Es decir, si yo voy a realizar un borrado de códigos activos o presentes, no voy a poder. Paul, adelante. Gracias, profesor. Lo que pasa es que me enteré yo de una cosa que no sabía, que las computadoras de los carros se actualizan como las computadoras normales, las PCs y eso, y yo no lo sabía. Por ejemplo, si compras un coche 2005, 2006, a la fecha puede que esa computadora ya tenga unas 3 o 4 actualizaciones. ¿Eso es cierto? Sí y no. Sí, porque muchas veces son actualizaciones que involucran seguridad, ¿sí? Me acuerdo un caso en alguna oportunidad, no sé si pasó en México, pero acá en Chile ocurrió. eh, Ford emitió una alerta de muchos modelos Ford EcoSport que tenían problemas con el motor, que de repente el usuario involucraba una conducción y el vehículo se apagaba, el motor se apagaba. ¿Y qué pasaba? Que se rompía o se cortaba la correa de distribución. Entonces Ford emitió una alerta, ¿ya? Y esa alerta involucraba a que todos los usuarios que tenían Ford actualizaran las unidades de control. Y esa actualización era reprogramarla, o sea, reprogramaban la unidad y le restaban potencia para que el motor no fuera tan potente bajo cierto fundamento y no rompiera la correa de distribución. Y esa fue la solución, ¿sí? Ahora, principalmente las actualizaciones en las unidades de control son actualizaciones que involucran seguridad, rendimiento o potencia, ¿ya? Aquellos que se dedican a la potenciación le cargan datos nuevos y vuelven a tener mejores desempeños, ¿ya? O si quieren involucrar procesos bajo la baja de combustible, en electromovilidad, aumentos de eficiencia energética o aumentos de relación de potencia. Las unidades que tienen relación con sistemas de infoentretenimiento, esas se actualizan por una cuestión visual,
por una cuestión de trabajo y desempeño que tiene el usuario con el sistema, actualización de software, etcétera. Pero con respecto a aquellas unidades que involucran potencia, involucran seguridad, involucran potencia o desempeños. Por ahí va. No es que tenga como cada cierto tiempo oye, tienes que actualizar tu vehículo en un año más. No, la verdad es que pueden existir vehículos del año 2005 y que nunca han recibido ningún tipo de actualización, porque tampoco se ha emitido alguna variable de seguridad, desempeño, potencia, emisiones, etcétera. ¿Sí? Esas actualizaciones comúnmente son para eliminar fallas raras en el motor y para no cambiar la computadora se opta por actualizar. Son como las actualizaciones de los celulares. Sí, sí, son así, son mejoras en particular y el desempeño que tú le quieras como transmitir, ¿no? al sistema, en términos de electrónica. Pero no es Gracias, que profesor. perfecto, pero no es que tengas como que hacerlo regularmente. La única forma de eliminar este tipo de códigos activos o presentes son atacando la problemática directamente, muchachos. O sea, yo no puedo borrar los códigos de avería si es que yo tengo un código presente. No puedo. O sea, tengo que atacar la problemática en cuestión. El sensor, el actuador o la situación problemática que existe. ¿Ya? Y el código pendiente, yo lo consideré así como pendiente, algunos mercados en diferentes lugares lo llamarán esporádicos, etcétera. Pero son códigos que el sistema de control del vehículo ha registrado, pero que aún no han cumplido criterios necesarios para activar una luz de advertencia en el panel de instrumentos. Es un código que se ha detectado, pero que aún no ha sido considerado como una falla persistente o una falla activa. Es importante tener en cuenta que, aunque un código esté marcado como pendiente, aún debe ser revisado y atendido. Los códigos pendientes pueden ser indicativos de problemas incipientes o intermitentes que podrían volverse más evidentes con el tiempo. Son códigos que se deben cumplir condiciones. Pueden existir vehículos que indican un problema cuando el vehículo tiene temperatura, por ejemplo. Y ahí puede aparecer la problemática con temperatura. Se debe cumplir la condición. Son códigos que, claro, hay que atenderles, hay que prestarles atención, pero son códigos que no indican una alerta empírica. ¿Ya? Hay que tenerlos presentes. Y esos pueden aparecer con una lectura de código de avería. Y los códigos históricos son códigos que representan que el problema ocurrió en algún momento y que por alguna razón no se ha vuelto a manifestar recientemente. Es un código que pasó a un carácter olvidado, no, que apareció en un carácter guardado, pero más no olvidado. Es un código que está ahí y que ocurrió en algún momento, pero se solucionó. Ese código que les presenté yo del P0A0D es un código con una desconexión del conector SP, pero cuando uno vuelve a conectar el conector, el código pasa a un estado histórico, ¿sí? Son códigos que quedaron almacenados y pueden ser eliminados sin problemas. Se recomienda claramente verificar los freeze frames si es que aplica, ¿ya? Entonces acá yo les quiero transmitir un video. Coméntenme si es que se escucha para que vayamos observando. Con el circuito de interbloqueo, el vehículo no se puede colocar en marcha. Y por más que uno intente encenderlo, se lo apaga y no permite el encendido porque indica una verificación del sistema de alta tensión. Bueno, ahí podemos ver el problema. Yo acá generé la falla, una falla eh, que yo realicé, ¿no? Y yo puedo observar de que el vehículo no permite el modo ready, ¿ya? Esta es la falla que yo pude realizar. Yo ya se las adelanté. En este caso es un problema de un circuito alto.
En este caso lo marca como un circuito alto porque, bueno, cuando en el escáner aparezca así, aparezca como circuito alto o puros sinónimos, alto, de señal demasiado grande, no sé, puede ser valor de voltaje elevado, etcétera. Cuando aparezca así, todos esos sinónimos que tienen relación con grande, altura, etcétera, es porque la señal de un componente en particular es un voltaje muy alto. Es un voltaje muy alto, ¿ya? En ese caso, ya vamos a ver el componente que ataqué directamente, pero la unidad lo reflejaba así, como un voltaje muy alto. Y cuando aparezcan valores que tengan relación con bajo, pequeño, diminuto, similares, es porque la señal de un componente en particular es una señal de un voltaje muy bajo, que puede ser cercano a cero. Nunca es cero, porque cero significaría corto, pero 0,02, 0,04, 0,08, cero, ¿verdad? Bueno, cuando aparezca esa situación en particular, significa que la señal de un componente es muy bajita. ¿Cómo se puede derivar un voltaje de un componente eléctrico a cero en una señal? Es porque a lo mejor el cable de señal puede estar tocando el negativo, por ejemplo. Y si toca ahí el negativo, el voltaje sería cero. O si el cable de señal está tocando un positivo, eso sería señal muy alta, ¿no? Entonces, el componente que yo saqué se conoce como conector SP o el conector de seguridad, Safe Plug para los más entendidos, ¿ya? Este conector de seguridad lo que hace es, de alguna manera, separar las baterías para que las baterías no tengan, las baterías de alta tensión, no tengan la cantidad de voltaje tan elevada y que sea una seguridad para el operario. Entonces, este componente que está acá ya va a aparecer. Ahí está el componente. No sé si pueden observar ustedes el conector SP. Ese es el conector Safe Plug, conector de seguridad también, lo pueden conocer así. Bueno, ahí yo lo desconecté. Bueno, ahí tengo mi guante de seguridad para poder trabajar con ese conector. Y les quiero mostrar el video. Ahora, ¿cuál es la problemática? Es que desde la mirada más práctica posible, este es el conector, el Safe Plug, y el Safe Plug tiene un circuito interno que se conoce como circuito de interbloqueo, que son esas conexiones, esas dos conexiones. Esas dos conexiones le permiten saber a la unidad de control si es que está conectado el circuito de interbloqueo. Entonces, yo hago la conexión del circuito, el Safe Plug conectado. Bueno, se puede ver a grandes rasgos, ¿no? Ese es el conector, un conector de seguridad para las baterías de alta tensión. Y ese circuito que ustedes pudieron observar, ese es el circuito de interbloqueo, o también conocido como interlock. Ese es un circuito que le permite saber a la unidad de control que ese conector está ahí conectado. En un vehículo eléctrico existen diferentes puntos de circuitos de interbloqueo que te permiten saber como unidad que está todo funcionando, que está todo bien conectado y que no podríamos tener una derivación de la alta tensión en la carrocería, que eso es como lo importante. Entonces, cuando ese conector no está, o cuando está retirado, el voltaje que pasa por esos pequeños conectores, no los de alta tensión, sino que los pequeños conectores, es alto. Ese voltaje que está ahí es alto, es de 12 volts. Y cuando está conectado, ese voltaje debe ser un voltaje menor, debe ser cero. Entonces, ¿por qué me marca una señal alta? Me marca una señal alta porque ese conector no está. Entonces, es 12 cuando no está y es 0 cuando está. Y así la unidad sabe que sí está conectado. ¿Podría ser manejable esta característica? Podría ser, no sé, estoy pensando desde la mirada más engañosa posible. ¿Podríamos burlarnos del sistema? Sí, pero tendríamos que saber un poco la resistencia en particular que tiene ese conector.
que anda alrededor de un ohms. Y esa resistencia en particular, nosotros lo podríamos conectar en serie en el conector y podríamos decirle a la unidad que está, pero en realidad no está. ¿Bajo qué características podríamos hacer eso? Lo encuentro inseguro y poco útil, de alguna forma, pero lo comento. ¿Ya? Ahora, Y atención a estos pequeños videos y ahora vengo al comando control y puedo ahora encender el vehículo. Y ahora sí el vehículo se pone en operación. En ese caso se encuentra el código del modo ready, perdón, la luz del modo ready encendida. Ese código que antes era presente, ahora podría aparecer como un código histórico. Leer código de fallo. Y ahora queda en modo historia. ¿se dieron cuenta que al final ese código que sí estaba activo ahora pasó a un estado historial? Ese mismo código que habíamos visto de forma presente ahora pasa a un estado historial. ¿Por qué? ¿Por qué pasó a un modo historial? Porque pues resolvió el problema, ¿no? Exacto, porque se resolvió el problema. Esa es la característica de atender un código presente o un código activo, ¿verdad? Eso es súper importante que lo tengamos presente. Cuando empecemos a analizar estas características, tenemos que ir atentos a la información que nos está entregando el escáner. ¿Ya? ¿Algunas funciones más? Atención. Bueno, acá nos encontramos ya con las funciones principales que tiene el escáner. Es súper importante seleccionar la unidad de control con la que quiero trabajar. Yo puedo hacer un sondeo tipológico de la situación, claro, pero es indispensable atacar la zona en particular. En este caso, bueno, aquí se encuentra toda la glosa de funcionamiento y puedo trabajar en sistema de la batería EV, ¿ya? Entonces me encuentro con la información de la versión correspondiente, ¿verdad? Leer los códigos de avería. Ese código de avería que yo produje en algún momento ahora quedó como historial. Yo puedo borrar los códigos de avería. Yo puedo hacer, bueno, voy a borrar los códigos de avería, los que se encuentran presentes. Me indica que debe estar en contacto, pero con el vehículo apagado, quitándole el modo ready. Yo puedo realizar esa función, claro. Hay que seguir un poco la secuencia que indica el escáner. Yo puedo realizar la lectura de componentes. Y la lectura de componentes, yo puedo ver datos en tiempo real, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, vamos a ver si es que tenemos el SOC, el estado de carga de la batería, la temperatura de emisión de la batería, la temperatura por módulo de la batería. En este caso, este vehículo se construye con 12 módulos, que pueden ser entre 6 a 10 celdas cada uno. Puedo observar la velocidad del motor de tracción, el voltaje de cada célula. Célula 1, 2, 3, este vehículo en particular tiene 96 celdas, 96 células, permiten comprender el estado de los componentes del motor, ¿no? Perdón, de la batería. Bueno, son parámetros en tiempo real que yo puedo observar prácticamente de forma bien específica, ¿sí? Puedo realizar algún test de actuadores. Esto permite trabajar de forma Ahí están los test de bien actuadores práctica que no había sobre los involucrado en componentes. el PPT. Yo puedo hacer el funcionamiento del ventilador de refrigeración de las baterías, en este caso la refrigeración es por aire. Los relés de precarga, los relés de alta potencia, ¿no? La activación de cada uno de ellos para poder comprobar el estado de cada uno. Y por último, la función especial. La función especial es, bueno, en este caso me permite el escáner hacer dos funciones, la calibración del SOC y la función de detección por ruptura de aislamiento, ¿ya? Bueno, esas dos funciones son un poco el valor agregado que le da el escáner, ¿ya?
La función con respecto al test de actuadores viene a ser una función súper vital para poder hacer el diagnóstico de componentes, a lo mejor componentes que no se activan, ¿no? Porque a lo mejor la señal de la unidad no lo permite. Ahí yo puedo descartar cableado, puedo descartar otras funciones y con ello puedo activar componentes. No todos, claramente, pero sí algunos, o la gran mayoría, ¿verdad? Y la de funciones especiales, que en este caso me permite dos, que es la calibración del SOC, Status of Charge, que es el estado de carga que tiene la batería y que no refleja necesariamente el estado de salud de la batería. ¿Por qué debe ser calibrado? Porque en algún momento determinado el estado de salud no es congruente con el estado de carga. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo esa función descalibrada, yo puedo ir pensando y no pensando, sino que de forma visual puedo tener el vehículo que puede tener un 20% de carga según el tablero de instrumentos, pero en realidad la batería en cualquier momento puede dejar de suministrar energía y ¡pum! Se apaga el vehículo. Entonces, esto puede ser un estado de mantenimiento y puede ser una característica de mantenimiento de valor agregado para sus talleres de electromovilidad, o por lo menos las funciones de electromovilidad, que es la calibración del SOC. Y lo otro es que la unidad emite una función para detección de fallo de aislamiento cuando, por ejemplo, tenemos una problemática de componentes eléctricos que puedan estar involucrando una pérdida de aislamiento. La pérdida de aislamiento es aquella característica física que ocurre en motores, en circuitos de alta tensión que pueden estar derivando a carrocería de menor a mayor escala. Entonces hace unas pruebas internas que permiten un accionamiento por sistema y que con ello va detectando la caída de tensión que tiene el sistema, ¿no? De una forma autónoma. Eso es una función, claramente yo recomiendo la más práctica, que es una función de medición de aislamiento manual, pero podría ser, dentro de las características de función de detección de problemas, una función especial esta, ¿no? Ahora, estas son las funciones que tienen relación con el sistema de batería. Yo puedo meterme en otras funciones más, sí, y que puedan estar pensadas en otros componentes, en el motor eléctrico, que puedan estar pensadas en el ABS, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en términos bien sencillos, ¿debo tener un escáner? La verdad es que sí, yo debo tener un escáner. Debo tener un escáner para poder ejecutar el trabajo en el diagnóstico de vehículos eléctricos. Debe ser una herramienta fundamental del proceso, muy fundamental. Entonces, no puedo yo trabajar en electromovilidad si no considero un escáner como herramienta inicial. Muy bien. Bueno, vamos a aplicar un poco el conocimiento. Vamos a ver si estuvimos todos atentos. Digo, estuvimos siempre de manera de poder involucrarme en el proceso. Yo acá les voy a compartir un link. ¿Han aplicado Kahoot alguna vez o no? Mm, Ya, perfecto. Vamos a ver cómo nos va. Yo quiero que pinchen el link que les acabo de enviar. Todos con el link ¿En dónde lo envió? al chat. Ok. Ya, denme un segundito. Una vez que usted ingrese al link, les va a aparecer una pantalla que dice pin de juego, ¿verdad? ¿Todos lo tienen ahí? Sí, Ya, perfecto. Yo les voy a compartir el pin cargando. Ya, el pin es el siguiente. Es 791
791-090. Una vez que ustedes ingresen, 791-090. Vamos a ver cómo nos va. A ver cómo vamos. Ahí está, por ahí debo tener, por ahí debo tener a Alejandro. 791-090. Alejandro González también, métase a jugar. Alejandro es mi estudiante mi estudiante acá en Chile, en educación superior. Ya sabe que si no se mete a jugar, Alejandro, los vamos a reprobar. ¿Ah? ¿Ya? ¿Cómo vamos? Tenemos 19 participantes. ¿Estamos como para comenzar? Profe, ¿Sí? a mí me parece que, bueno, me pregunta que si vio mi nombre y luego le hago clic y pues no me deja, no sé si eso es normal o qué. ¿Pero está en computador o...? Estoy en computadora. O sea, me dice, te has unido, ves tu nombre en la pantalla, así como una pregunta y luego aparece mi nombre con un monito y pues no sé qué, no me parece nada como para entrar o algo. Ingresa nuevamente. Mm, Bueno, Ingresa nuevamente. Kahoot.it. Y después hay que esperar porque yo todavía no inicio el juego. ¿Qué código es, profe? Perdón. 791-090. Estoy igual, me aparece el nombre y me pregunta nada más que si vio la pantalla a mi nombre. Dice, ¿te has unido? Ves tu nombre en la pantalla, pero no hay ningún botón ni nada Ya. interactivo, ¿eh? Sí, está bien, porque yo todavía no inicio el juego. Ok. Yo me había unido y dice que me salí igual, me parecía como el compañero anterior, pero le doy Osvaldo otra vez listo y dice que ya estoy. Claro, sí, ahí estás listo. Ahora lo que tengo que hacer es iniciar. Estoy esperando que ingrese el resto y comenzamos. Ok. Ya, perfecto. Profe, nuevamente Sí, el código. 791-090. Ok. 791-090. Ahí va. Y tenemos 18 participantes. ¿Estamos? Ya, vamos a comenzar. 791. Siete, nueve, uno, ¿Ya estamos listos? 07, Dispositivo 07, electrónico utilizado en la 070. automoción para diagnosticar y monitorear el rendimiento de los vehículos. Profe, pero creo que tiene que compartir pantalla porque ¿cuáles son las respuestas? ¿No le aparece? No, Nada más salen las figuras con los colorcitos. A ver, espérame. No, es tarde. Señora Mesrin, su mamá, Espérame. usted mañana. ¿Qué? Ay, ¿qué dice ese hombre? 090. 090. Espérame un Ya segundo. valí, dice que estoy en 29 lugar. Tuvimos un desperfecto. El código era 791. 791-090. ¿La pantalla ahora se ve? Dice que ya está en uso.
Que Se ya ve la está, ¿no? Dice, lo sentimos, ese nombre ya está en uso. Yo tengo, se acabó el tiempo, nadie dijo que sería fácil. Ya vamos con ¿Iniciamos la o qué? siguiente. Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente. Ya ahora deberían estar viendo la pantalla del Zoom y deberían aparecer los colores en el dispositivo que ustedes están utilizando, ¿ya? Ah, ok. Ya, vamos. Pero a mí me parece se acabó el tiempo, una cruz y ya. ¿Tengo que reiniciar quiz otra vez? No, no, Ah, va a continuar. Yo voy a continuar con la siguiente pregunta. Ok. disculpe, pero me sacó otra vez la clave. ¿Cuál es 7990? 791090. El conector de enlace de datos de 16 pines se llama DTC. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero tiene que, Tienen que responder en la pantalla. claro. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Yo puse verdadero. DLC. Ah, pero se llama. Ya, 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 ya. Ok, falso. Está ¿Quién va bien. ganando? No Isaac. leí lo último. No leí Isaac lo fue el más último. rápido. Fue el más Oye, rápido ¿y en cómo, responder. Ya no cómo pude contesto ingresar, cuál es ingeniero. el rojo es falso o el rojo es verdadero? ¿O El cómo? rojo era falsa. La respuesta era falso. Claro, la No, no, respuesta no. es falsa. Eso BD2, ¿no? No, es DLC. Es DLC, no DLC. DTC. Sí, Por no cierto. leer todo. Por apresurarme y no leer todo. Dale. Profesor, Ok, no da otra. tiempo no da tiempo de cambiar las pantallas y me ganó el tiempo. Puedes Ingeniero. tal vez como colocar pantalla doble, ¿no? También podría ser opción. No me da acceso, ingeniero. Sí, No yo me tengo hace. doble, de hecho. Es Al estudiante que no le ponle da otro acceso. nombre. Yo ya tenía, le puse Osvaldo Q, porque estaba con Osvaldo Quiro, Osvaldo normal. Si le pones una Sí, inicial, te da acceso. sí, yo ya me dio acceso, pero le tuve que poner igual el nombre, un nombre diferente. Me llamo nada más Albert. suerte para la próxima. Síganle. Vamos Next. con la próxima. El primer carácter alfanumérico en un código de avería refiere a. Refiere a. A tres motriz. 5 personas han contestado bien. El primer carácter alfanumérico refiere a. Bien, perfecto. Vamos con el siguiente. Voy a ir un poquito más rápido por la hora. El año de creación del protocolo OBD2 es 1998. Falso, bien. Porque es de 1996. Es cierto. Oh, era 96. 5. Protocolo que define el terminal 2 y 10 para la comunicación. Protocolo que tiene 2 y 10. Me equivoqué. Ups, creo que no. Muy Sí, bien. J1850. Muy bien. El código histórico que no se puede eliminar. El código histórico no se puede eliminar. Esa era la pregunta. Verdadero, sí se puede eliminar.
A ver, el código histórico que no se puede eliminar o no se puede eliminar. No es que estaba como que, Sí, estaba un poco confusa. sí, Sí, sí. Eh, Era que no se puede eliminar. Es falso. pues era verdadero, sí se puede, pero bueno. La función del circuito de interbloqueo es. ¿Tomás es usted, ingeniero? La función del circuito de interbloqueo es. Ah, Informar a la unidad la conexión del conector SP, el Safe Plug. Muy bien. ese yo le puse ese y me salió incorrecto. ¿Sí? Sí, puse el naranjita, el amarillito y salió incorrecto. Vamos a comunicarnos con el servicio técnico. Y la última, el código P0A0D es. Señal alta de circuito interbloqueo. Señal alta de circuito interbloqueo. Muy bien. Podio. Tercer lugar, Esaúl. Segundo lugar, Alejandra González. Y primer lugar, Itan Mozo. Cuarto lugar, Tomás. Y quinto lugar, Isaac. Muy bien, vamos a comunicarnos internamente con Mobility Hub a ver si pueden transmitir premios. ¿Ah? No, yo digo que vuelve porque estuvo engañoso. Sí, no, Sí, no se vale. Es que no estuvo, saben jugar Kahoot, Entramos yo, tarde. yo ni, por yo ni eso siquiera perdieron. puedo poner el En mi nombre, vida lo había usado. yo No, ni está siquiera muy puedo bueno, está poner muy el bueno. nombre. Bueno, yo creo que Estuvo difícil para los que estamos en celular ahorita, porque no se La puede verdad, cambiar sí. la pantalla de una a otra. pucha, trampa. Oye, ¿qué les parece esta dinámica? ¿Les gusta o no? ¿Les parece bien? Está padre, ¿eh? Está bien, nada Está más muy que bien. hay que redefinir bien esas preguntas porque están medio engañosas. Iban con su qué, iban con su qué. Muy bien, muy bien. Bueno, yo les Como es el quiero, primer ejercicio, no vale. Los que Era ganaron. cáliz, en era honor, cáliz. en Sí, honor sí. a la ciencia y la prueba empírica y la investigación. ¿Ah? Muy bien, yo les quiero agradecer el tiempo que han invertido y bueno, el término, por lo menos mis procesos, van a quedar, el tema en cuestión de diagnóstico va a quedar hasta acá, ese es como el cierre. Eh, pero quién sabe si nos volvemos a encontrar en otros módulos más o en otras actividades más. Así que sin duda les agradezco su tiempo y mucho éxito en todo lo que emprendan. Gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias. profesor. Gracias, Samuel. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Bye.